Ah, ok, ya vi que ya entraste. A ver, una de las cosas que me estás haciendo es que no estás ordenando las cosas como están en su lugar. Por ejemplo, voy a hacer una resta 2.854 menos... no, mejor nada más así. 0.85 menos 1.952. Tú lo que haces es ponérmelo al revés. Primero me pones 1.952 y le restas 2.85. Esto está al revés. Y ese es uno de tus mayores errores que cometes. Primero va el número positivo que es 2.85, perdón, menos 1.952. Y ahora, cuando tenemos un hueco así, le ponemos un 0. ¿Por qué? Porque a 0 le voy a quitar 2. Si tú tienes 0, ¿te puedo quitar 2? Entonces, ¿qué hago? Ajá, entonces el 5 se convierte en un 4 y eso se convierte en un 10. Ahora sí, a 10 le quito 2. 8. Ah, ya, ahora sí, ya puedo hacer la resta, pero si, si es un 0, no le puedo quitar 2. Ahora a 4 le quito 5. Entonces el 8 se convierte en un 7 y el 4 se convierte en un 14. Ahora sí, a 14 le quito 5. ¿Cuánto? Cristian. Vamos a continuar. Entonces a 14 le quito 5. 9. A 7 le quito 9. ¿Y ahora cuánto es? Y a 1 le quito 1. Y el punto decimal baja. Debe estar ordenado. Eso es lo que... Una de las cosas que te fallaba en el anterior, que no estaba ordenado. Segundo, es que ahora me los estás... O sea, sí me los estás poniendo ordenados, sí me estás poniendo los puntos decimales alineados, pero ahora me los estás poniendo las cantidades al revés y por eso te estás equivocando. ¿Sí? De todas maneras, no te he mandado te los voy a mandar al ratito, los diagnósticos, para que ahí revises tus errores. Pero, pero sobre todo esos son tus errores, ¿sí? Que me los estás poniendo al revés. Eso es de la tarea, ¿de cuál tarea es? Eso es de la tarea, uy, espérame tantito. No, aquí no, espérame. De la tarea 5 de matemáticas. Por ejemplo, a ver, déjame ver. Este ¿Me oyes? Ah, ya, ok. Yo dije, ay, otra vez, ya soy yo al que le está fallando. Ok, por ejemplo, tienes un ejemplo aquí, 51.27 menos 15.4317. Y tú me lo pusiste al revés, me lo acomodaste como 15.4317 menos 51.27. Esto está al revés. Está al revés también.
Entonces, por favor, corrígelo. Te subo al rato el apartado donde vas a poner tus tareas que van a ser, que deben ser corregidas. Y espero terminar de revisarte las demás tareas. Y también, ¿qué te queda pendiente? Déjame revisar. Ajá, te queda pendiente la de español, que no me la has entregado. Entonces, por favor, te queda pendiente la otra de español, la tarea 2 y la tarea 6 de operaciones con polinomios. Entonces, ¿tienes esas tres tareas pendientes? Échale ganitas, porque los exámenes eh, más o menos se van a hacer a finales de junio. De hecho, entre el 20, a ver, por ejemplo, ya me dijo Carlos cuándo le toca. A él le toca el 27 de junio, que es el domingo. Entonces, a ti te toca o el sábado 26 o el domingo 27. O quién sabe, no sé cuántas fechas estén dando, ¿eh? Normalmente el examen se hace en 2 días, un solo fin de semana. El año pasado, por cuestiones de la pandemia, lo aplazaron, lo aplazaron, lo aplazaron hasta que vimos que no se podía aplazar más y nos dieron 2 fines de semana. Entonces, el caso es que también está muy cerca. No, no porque nos den una semana más significa que vamos a poder ver mucho. Tenemos el examen encima, ya viene y hay mucho contenido todavía que no hemos visto y hay que trabajar muchísimo, ¿vale? Espero al rato mandarte una tarea de lectura porque es importante leer y en general, eso sí, consejo de alguien que es mayor y que ya está ciego. Es importante leer. Es importante leer por diferentes cuestiones, pero sobre todo para comprender qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y por ejemplo, hasta en ciertos puntos, bueno, ya cuando vayas creciendo un poquito más, vas a tener que firmar cosas, vas a tener que firmar contratos laborales, contratos, en el banco, cosas así. Entonces tú tienes que comenzar y tienes que aprender a leer lo que, lo que estás firmando, porque al final es tu aprobación, es tu firma. Y ni modo que apruebes algo que quién sabe qué. Ah, pues es que me lo dieron y yo lo firmé. No, uno tiene que leer y nada de que. Y si te presionan por leer, pues ni modo, perdónenme, pero yo esto lo voy a leer. Así ha sido yo cuando he entrado a trabajar, porque no sé si te he contado que yo antes trabajé en otras cosas. Yo sí leía mis contratos. Hay que leerlos, es importante aprender a leer. De nada nos va a servir leerlo si no lo comprendemos, entonces hay que comprenderlo. Bueno, ya, perdón, es que tengo mucha sed, no sé por qué. Yo creo que es porque me comí hace rato unos chocolates y creo que ya no como azúcar, intento no comer azúcar, pero de pronto me da el antojo y como que ya no me cae tan bien el azúcar, ya me desacostumbré a ella. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, déjame ver aquí. Te mandé la tarea de matemáticas. ¿Qué me hace falta para ti? Carlos Español. Ah, me falta tarea. No, Carlos, tú no eres Carlos, Cristian. Ay, perdón. Eh, no te debo nada. Me parece que ya no te debo nada. Mm, te mandé ya la tarea 6. Ok, ya no te debo nada, pero entonces tenemos que trabajar para que te pueda dejar un poquito más de trabajo. Y por favor, al pendiente ahí con esos ejercicios, tareas que tienes que corregir y las nuevas tareas que tienes que hacer, por favor. ¿Vale? Dudas, preguntas, quejas, sugerencias, comentarios, amenazas, atentados, amonestaciones, primicias, algún mensaje, algo. A la tarea de español, ¿qué no entiendes? ¿Cuál tarea? A ver, vamos a ver, tarea uno, ok. A ver, ¿cuál es tu duda o qué es lo que no entiendes? A ver, por ejemplo, ¿en dónde no entiendes? ¿Cuál inciso no entiendes? Busca un ejemplo y escríbelo sobre la función de la lengua. Bueno, ahí tal vez ahí se me cuatrapeó un poquito la redacción, ¿no? Tienes que buscar un... A ver, ¿recuerdas cuál era la función apelativa de la lengua?
Bueno, pues la buscas. La buscas tú, por favor. Y tienes que buscar un ejemplo de dónde se utilice la función de la lengua apelativa y lo escribes en tu cuaderno. Eso es lo que tienes que hacer. Ejercicio 2. Menciona otras características aparte de las que se mencionan en el libro para describir la función de la lengua poética. Ok, también, por ejemplo, ¿cuál es la función de la lengua poética? Es tal. Ok, el libro nos da unas características, pero yo te estoy pidiendo que ahora tú des otras para poder identificar cuándo se utiliza la función de la lengua poética. ¿Sí? Explica con tus propias palabras la diferencia entre funciones de lengua y modos discursivos. Ok, ahí en la guía nosotros vimos dos cosas. Una cosa es las funciones de la lengua y la otra cosa es un modo discursivo. Pero el libro nunca nos explica qué es cada cosa. Tu deber es buscar cuál es qué significa una función de la lengua, qué significa un modo discursivo y explicarme cuáles son las diferencias entre esas dos cosas. Algo que yo quiero que notes es que, por ejemplo, yo cuando doy una clase o cuando comienzo a hablar de cosas, siempre intento dar una definición no tan complicada, porque si no nos complicamos la existencia, pero siempre dar una definición y eso es clave en la lectura, comprender todo lo que estoy leyendo. Si no comprendo lo que estoy leyendo, no estoy entendiendo la lectura. Entonces, por ejemplo, en este caso, que no sabes qué hacer, bueno, comienza buscando las palabras y las cosas que no recuerdes y velo desmenuzando. No recuerdo la función de la lengua apelativa, la busco. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Un ejemplo y que lo escriba. Ya está. 3. Me está pidiendo cuál es la diferencia entre funciones de la lengua y modos discursivos. Pues si la guía no me lo dice o como que no me queda del todo claro, busco en internet, me meto ahí, lo googleo, le pregunto a Siri, le pregunto a Cortana, le pregunto a Alexa es de Amazon, y que me respondan. Y bueno, ya me respondieron y pues lo voy a escribir. Modo discursivo es esto. Funciones de la lengua es esto otro. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Pues se trata de que la función es cuando pasa esto y el modo discursivo es cuando utilizo esto y el otro, y esa es la diferencia. Ok, entonces ya me explicaste. Ok, inciso 4. Lee el siguiente texto. Ok, lees el texto que está ahí y hago unas preguntitas. Me responde las preguntas. ¿Cuál es la función de la lengua a la que pertenece el cuadro anterior y cuál sería su modo discursivo? O sea, es un ejemplo. Es un ejemplo de un texto y me tienes que decir esas dos cosas. ¿A qué función de la lengua pertenece y el modo discursivo? 5. Escribe de tu propia autoría un texto en modo discursivo narrativo. O sea, quiero algo de tu propia autoría, que salga de tu imaginación, de tu invención, de tu lo que sea, pero que sea tuyo. No lo quiero copiar de internet, porque si lo copias de internet me voy a dar cuenta y no va a contar. Te la pongo mala. Entonces, por favor, dice, escribe de tu propia autoría un texto en modo discursivo. Vas a tu libro, buscas que eso es modo discursivo narrativo, ves sus características y así tú haces tu propio texto. A ver, sección 2. Realiza un cuadro sinóptico de la lección del bloque 1 de español que contenga los de... Ok, aquí me vas a hacer un cuadro sinóptico. También, si no sabes qué es un cuadro sinóptico, lo buscas en internet y qué características lleva. Mira, aquí la mayoría de las cosas es que sí dejo tareas, sí, pero también tienes que aprender a ser un poquito más autónomo. Tienes que buscar lo que te estoy pidiendo, tienes que buscar, si no lo entiendes, qué es lo que estás haciendo. Y si no lo encuentras o dudas de lo que tienes que hacer, pregúntame, yo te contesto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí en la sección 2 tienes que hacer un cuadro sinóptico, busca un ejemplo de cuadro sinóptico y lo haces, pero quiero todo el bloque 1. ¿Qué es lo que quiero que contenga? Los diferentes tipos de funciones de la lengua y el modo discursivo, además de que no nada más quiero que estén ahí aventados y ya, no, quiero sus principales características. ¿Qué era la función de la lengua apelativa? ¿Cuál era la función poética? ¿Cuál era? Ya se me olvidaron. La función metalingüística y qué características tiene cada una, en qué se diferencian. ¿Ok? Entonces te lo encargo, por favor. ¿Tienes alguna pregunta?
Todo bien, seguro. En buena onda. Así, de compas, de panas. Ok, seguro, seguro, ¿eh? Después, digo, me puedes preguntar, ¿eh? Si se te olvidó y me preguntas al rato te contesto, pero no quiero que me hagas la tarea y al rato, ay, es que tenía duda en eso. Y pues, ¿por qué no me preguntaste si te dije que me preguntas? Bueno, ya, déjame, ya, porque se me sube la presión, ya no me enojo. Ya, soy muy gritón, perdón. A ver, así tenía una maestra, yo creo que me cayó también por eso me cayó también la maestra, porque es igual que yo. Tenía en la prepa una maestra que gritaba, pero no gritaba en mala onda, sino que pues así era su personalidad, así enseñaba, era una persona gritona. Entonces ahorita pues yo creo que yo me volví igual a ella. Entonces cuando doy clase comienzo a gritar a veces. Intento controlar mi temperamento también, pero pues se me va, ¿no? Bueno, eh, ¿en qué estábamos? Bueno, entonces si no hay dudas, que espero que sea cierto, pues vamos a continuar con lo que estábamos haciendo. A ver, no te voy a mandar, mejor dicho, tarea de español porque no has avanzado con las dos tareas anteriores. Entonces, por favor, te voy a pedir que avances con ella para que veamos el siguiente bloque de español. No te puedo mandar aún de biología porque no me has mandado el bloque. Creo que no, a ver, déjame revisar. No me has mandado el bloque de 3 de biología. ¿Sí ya me lo mandaste? ¿Dónde lo dejé? A ver, déjame ver. Pues ya se me perdió entonces. Este, a ver. A ver. Ay, a ver, aquí hay algo. Ay, sí es cierto, ya me lo mandaste. A ver, déjame revisar. Uy, está grande. Bueno, ¿qué te parece? Vamos ahorita a ver qué hago, qué hago, qué hago, qué hago. Está, está grande el bloque, yo creo que mejor lo comenzamos la siguiente clase mañana. Ah, por cierto, hablé con... A ver, déjame lo pongo pausa a esto. Que ahorita quiero que hagamos los últimos ejercicios de divisiones para que ya pasemos a lo siguiente, de divisiones eh, de polinomio entre, digo, sí, de polinomio entre polinomio. ¿Te encargué algo? Yo creo que no, ya no me acuerdo, ya no me acuerdo, ya, siempre digo lo mismo, ya no me acuerdo si encargué o no. Bueno, unos ejercicios nada más para ver que ya todo haya quedado bien entendido y ya nos vamos con lo que sigue. De hecho, espero ya poder terminar el día de hoy con este bloque. A ver, ya subí todos los pizarrones, entonces ya los puedes consultar si tienes alguna duda o alguna pregunta. A ver, voy a poner este. Hazlo en tu cuaderno, si tienes dudas, pregúntame. Nada más que ahorita otro alumno me pidió ayuda. Le digo, es que estoy en clase. Parece que le urge. Entonces, mientras tú haces estos ejercicios, yo reviso que lo estés haciendo bien mientras le ayudo al otro. Porque pues ya sabes, ¿no? La gente cree que soy computadora y que pues lo único que hago es calcular cosas todo el día. Entonces, bueno. Listo, todo tuyo. Si tienes dudas, pregúntame, ¿eh? Principalmente estoy contigo. Sí, le voy a ayudar a otra persona, pero esa es tu clase. Entonces, si tienes algo que decirme, pregúntame. Suerte. Tú cuando multiplicas 3x al cuadrado por 2x te sale 6x al cubo. ¿Ok? Y después 3x al cuadrado por menos 1, ¿cuánto es?
menos 3x al cuadrado. Y después se agrega el menos. Y después el menos lo multiplicamos. Aquí me da menos y aquí me da más. Y ya lo podemos borrar. ¿Sí? Ya hago las restas y las sumas. 6x al cubo menos 6x al cubo me da 0. Y x al cuadrado menos 3x al cuadrado, pues más 2x al cuadrado. Y bajamos el siguiente. ¿Sí? ¿Cuál era tu duda? Que si se ponía el menos lo del signo. ¿Te contesté tu duda? Bueno, ¿queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo bien. Ok. Entonces, pues vamos a platicar un poco de lo que vamos a trabajar ahora las siguientes clases en matemáticas. Nada más es como recordatorio. A ver, esto ya lo dejamos atrás. Ya nos vamos con lo que sigue. ¿Y qué sigue, por cierto? Vamos a ver. Ay, caray, esto no se configura. A ver, lo que sigue es ecuaciones de primer grado. O sea, vamos a conocer primero cuál es el grado de una ecuación. Lo primero que tenemos que ver es el grado. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con ecuaciones de primer grado, pero ¿y qué rayos significa el grado? Pues vamos a ver entonces qué significa una ecuación, qué significa el grado de una ecuación y qué significa que una ecuación sea de primer grado. Vamos a trabajar con igualdades. Con igualdades. Esto involucra despejes y evaluación. Y evaluación de expresiones algebraicas. Vamos a ver qué significa. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos una ecuación, ¿no? Pero hay pocas maneras, realmente la manera en la que nosotros podemos saber cuánto vale esa ecuación son muy pocas, son contadas. En la naturaleza las ecuaciones, las cosas que representan las ecuaciones en la naturaleza son ecuaciones muy complejas, muy complicadas. Entonces, nosotros tenemos ejemplos sencillos para poder ver cuándo eso pasa. Y eso pasa cuando tenemos una condición de igualdad o tenemos una condición de que yo te digo qué números vas a utilizar para saber cuánto vale esa ecuación. Solamente así podemos tener un solo valor, pero realmente las ecuaciones pueden tener muchísimos valores. Eso ya lo vamos a ir platicando más adelante. Vamos a hablar de igualdades. Vamos a hablar del plano cartesiano. Vamos a hablar del plano cartesiano. ¿Qué rayos es el plano cartesiano? Yo sé que ya lo conozcas, ya lo conoces seguramente, pero vamos a verlo más a profundidad. ¿Qué es el plano cartesiano? ¿Para qué me sirve el plano cartesiano? ¿En qué me ayuda? ¿Por qué lo puedo utilizar y para qué podemos utilizarlo? Después de ahí vamos a ver rectas. Este es un tema muy grande. Vamos a ver rectas. ¿Qué rayos es una recta? Y cómo lo podemos representar. Sobre todo vamos a ver dos formas de representar las rectas. Algo que se llama pendiente ordenada al origen y, ay, ya me equivoqué. Y otra que se llama forma general. No la noto toda, nada más así general. Vamos a ver esas dos formas. Es un bloque grandote. Vamos a trabajar con sistemas de ecuaciones. ¿Qué es un sistema de ecuaciones? Es cuando yo tengo dos ecuaciones y puedo encontrar las intersecciones, si es que las hay. Si no las hay, pues no hay nada que buscar, ¿no? Pero vamos a trabajar sobre todo cuando hay intersección de
rectas en el plano cartesiano. Sobre todo vamos a estudiar 3 maneras de encontrar dichas intersecciones. Vamos a estudiar la manera gráfica. Ah, sí, es cierto. Vamos a estudiar con esas rectas y las vamos a graficar aquí. Aquí también, bueno, viene implícito, pero las vamos a graficar. Gráficas. Gráficas mediante tabulación. Gráficas mediante tabulación. Y gráfica con la forma pendiente y ordenada al origen. Vamos a graficarlas. ¿Por qué? Porque yo soy, perdóname, pero soy muy flojo. Entonces, pues hay que encontrar maneras rápidas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a graficar ciertas, pues valga la redundancia, vamos a graficar gráficas, pero qué flojera es eso de estarle dando puntitos a las cosas y a ver qué sale. No, vamos a hacerlo rápido, pero claro que para hacerlo rápido nosotros necesitamos aprender ciertas cosas y eso lo vamos a aprender aquí. Nosotros nada más con ver una ecuación vamos a dibujar nuestro plano cartesiano y ¡pum! Ya está, esa es la recta. Ya, la dibujé, se acabó. No necesitamos gran cosa, no, eso de estar poniendo puntitos y hazme una tablita y ahora pon los puntitos de la tabla, no, qué flojera, no. Uno no pierde el tiempo en ese tipo de cosas, vamos a perder el tiempo en cosas más importantes. Así sí, pero es algo que no les enseñan y que a mí me gusta enseñar porque muestra un poquito del poder de las matemáticas. El poder de las matemáticas es hacer lo que es difícil, hacerlo más fácil. Aunque a veces parezca al revés, ¿no? Hacerlo lo fácil, hacerlo más difícil. Bueno, vamos a ver el sistema de ecuaciones, vamos a ver el método gráfico, vamos a conocer el método de igualación. Contigo voy a ver... No, contigo cuál veo. Es que hay tantos métodos y no entiendo por qué en las escuelas a fuerza les dicen que aprendan todos. Qué flojera aprender todos los métodos. Pues si domino uno ya con ese lo hago. Al final ustedes se casan con un método. Cuando hagas el examen no te van a decir, hazlo por el método de igualación o de sustitución. No, es como puedas. Incluso atinándole, si te sale atinándole, le atinas. Claro que conmigo no, el método de atinarle no funciona, ¿eh? Conmigo yo sí necesito operaciones. Contigo voy a ver sustitución, vamos a cambiarle. Normalmente veo el de el de igualación, pero contigo vamos a hacerlo con sustitución. Es lo mismo de todas maneras. Entonces vamos a ver el gráfico, vamos a ver el de sustitución y mi favorito, este es potente. ¿Por qué potente? Porque no solamente me va a decir cuando hay intersección, incluso me dice cuando no hay intersección. Entonces, imagínate, buscar la solución de algo que no tiene soluciones, pierdes el tiempo. El método de las determinantes te dice si hay solución. Si la hay, continúas. Y si no la hay, ya terminaste, ya no hay solución y se acabó. Entonces, determinante. También se llama método Kramer. Y eso es lo que vamos a ver ahora. El siguiente... Este es nuestro siguiente tema. ¿Vale? Nosotros ahorita ya cubrimos la parte de polinomios. Yo divido mi curso en estos grandes bloques. Trabajamos con polinomios, trabajamos con ecuaciones de primer grado, trabajamos con ecuaciones de segundo grado y después trabajamos con planteamiento de problemas. Entonces, por así decirlo, ya tenemos un cuarto de mi curso completado. Para ustedes es de secundaria, así es. A ver si no se me olvida. Ay, no es cierto. No es cierto. Este no es lo que deberíamos ver ahorita. Este es del siguiente tema. Este no es. Oh, ya la regué. No. Este no es. Se va a la basura. Otra vez. No. Qué flojera volver a escribir. Así que no es cierto. No, pues lo escribimos otra vez. A ver, el siguiente tema, que es el bloque, vamos a ponerle bloque 2. Ya se me había olvidado. Sí, es cierto. Todavía no terminamos del todo esto. A ver, el bloque 2 va a ser producto notable, se me había olvidado y esto es importantísimo. Producto notable y factorización. Después, ahora sí, viene lo que te había dicho hace rato, pero no, primero tenemos que ver esto, producto notable y factorización. Vamos a ver qué rayos es un producto notable. ¿Qué es un producto notable? Yo ya bien
Bien emocionado, ¿verdad? Y mira, se me había olvidado esto. ¿Qué es un producto? Producto notable. ¿Qué rayos significa que tengamos un producto notable? ¿Qué significa producto? ¿Qué significa que sea notable? Y vamos a encontrar diferentes productos notables. Por ejemplo, tenemos el binomio al cuadrado, que se escribe de esta manera: el primero al cuadrado más el segundo por el primero más el segundo al cuadrado. Y así tenemos diferentes productos. Realmente no son muchos, no son muchos. Por ejemplo, tenemos el producto del binomio al cubo, que es igual a el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero a la 1 por el segundo al cuadrado más el último al cubo. Tenemos, por ejemplo, diferencia de cuadrados, que se ve de la siguiente manera, y así vamos a estudiar esto porque esto nos va a ayudar. Así hay más, así hay varios más, los vamos a estudiar, pero esto me va a servir a factorizar. Y aquí viene la pregunta: ¿qué rayos significa factorizar? Ay. ¿Qué significa factorizar? Entonces vamos a ver qué significa factorizar y cómo se factoriza, cuáles son los diferentes tipos de métodos de factorización. Vamos a conocer, por ejemplo, factorizar formas como x al cuadrado más bx más c. Vamos a factorizar formas como ax al cuadrado más bx más c. Vamos a factorizar por término semejante. Bueno, no, término no, por factor común. Por factor común, y vamos a hacer ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces lo vamos a ver. Comenzamos la siguiente clase. Espero que me dé tiempo. Vamos a ver el siguiente bloque de biología y espero que me dé tiempo de iniciar a platicar un poquito de esto. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Bueno, ya no te pregunto más porque tengo un poquito de presa ahorita. Tengo que revisar unas cositas y se me acaba el tiempo. Entonces, si tienes alguna duda o alguna pregunta, me puedes decir. Y si no, pues aunque sea un saludo, ¿no? Entonces terminamos.